Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, profe. Buenas noches, Uy, profe. aquí están los que estamos trasnochando, bien. Buenas noches, profesor. Bien. Listo, vamos a iniciar con ya la parte. Entonces voy a presentar una variable para que iniciemos con el proceso de investigación. Ya sé cómo voy a asesorarlos a ustedes. Voy a asesorarlos los sábados y voy a tomarlo por NRC. Listo. Ya les mandaré las fechas de asesoramiento para sus trabajos. Muy bien, voy a compartir. Profe, buenas noches. Hola. ¿Y los sábados más o menos en qué horario? Porque hay muchos que pues igual trabajamos y los sábados no nos queda tan fácil. Y los sábados en el horario de las 2 de la tarde, pero es horario contrario porque también tengo semestrales. Listo. Bien, entonces Bueno, ya les profe, le iba a hacer otra pregunta. Sí. ¿Será que usted me puede decir qué es lo que tengo que entregar en la primera, pues ahorita el 20 de septiembre? Es que no me ha quedado todavía muy claro. El 20 de septiembre tienes que entregar la idea de investigación, la sublínea de investigación, el programa al cual pertenece la investigación, el problema de investigación, la descripción del problema. Profe, para poder escuchar después. Sí, estoy grabando. Bueno. Idea de Tienen que investigación. la idea de investigación, la sublínea de investigación, problema de investigación, describir el problema, formular las preguntas de investigación, establecer los objetivos de investigación y elaborar la justificación. Bueno, profe. Listo. Muchas gracias. Profe, ¿y por qué en la plataforma? Eso iba a hablar con usted porque usted nos había dicho que para el 20 y en la plataforma dice que para hoy. No la he cambiado todavía. Bueno, yo estaba asustada. No, es para el 20, es para el 20, no la he cambiado todavía. ¿Y cómo la exigí? No le he explicado esto. Diapositivas. No le he explicado todo esto. Listo. ¿Nos va a compartir esas diapositivas? Sí, claro, porque no he terminado de organizar todas las plataformas. Me faltan ustedes y otros grupos. Bien. Listo, entonces, este formato lo he tomado de la parte del proyecto de investigación, proyecto de grados, de trabajo de grados de investigación. Listo. ¿Qué van a hacer ustedes? Esta es la ruta de proyecto de investigación de grados de la universidad. Listo. Entonces, es una ruta en la cual se hace lo pertinente frente a la investigación. Entonces, hace más o menos como 15 días hablamos del problema de investigación, ¿cierto? Hablamos de la idea de investigación. Listo, ya les indicaré las sublíneas de investigación porque no es nada difícil. Bien, entonces teniendo ya en cuenta lo que es la idea de investigación, nosotros vamos a plantear lo siguiente. ¿Cuál va a ser el problema de investigación? ¿Cierto? Bien, cuando hablamos de un problema de investigación, nosotros identificamos que tengo una idea. Entonces, la estructura de todo este proceso es la siguiente. Cuando usted plantea la idea de investigación, nosotros definimos lo que es el problema de investigación. Entonces aquí tenemos, primero, idea. La idea parte de un concreto o de algo que usted está teniendo en cuenta o lo que ha observado como dificultad que presenta el mercado para la parte de investigación. Entonces nosotros planteamos lo que es el problema. Después de la idea sigue el problema. Un problema bien planteado tiene por lo menos un 20% ya de su trabajo, porque no es fácil definir el problema. ¿Qué es problema para ustedes? ¿Qué será problema? ¿Qué será un problema? Algo que se debe solucionar. Sí, que se identifica. Es correcto. Que obstruye una línea de investigación o algo así. Es correcto, claro. ¿Por qué es importante el problema de investigación? Porque el problema de investigación da la línea y da el objetivo general. Lo que yo evalúo frente a los procesos de investigación, a sus trabajos, yo identifico que el objetivo general, el problema y el título, porque la idea se vuelve título, se convierte en un título,
tengan la misma relación. Si el título es una cosa muy aparte al problema y el objetivo, entonces usted está haciendo mal el trabajo de prácticas 3. Entonces, estos 3 son los más importantes, porque de aquí se deriva lo que es el marco teórico. Marco teórico. Listo. Entonces, el problema se deriva de un análisis del problema, una descripción del problema, unos elementos del problema y la formulación del problema. Entonces uno dice, uy, profe, pero es que, ¿cómo voy a saber qué problema de investigación voy a dar en la parte contable sabiendo de que tengo solamente una idea de investigación? Entonces, cuando nosotros partimos de una idea de investigación, lo que yo hago es analizar el problema. ¿Cómo se analiza el problema? Yo hago parte de varias variables. Cuando quiero ver un problema, yo hago un cuadro de evaluación del problema. ¿Qué se perdió? Bien. Entonces yo parto de algo que es que el planteamiento del problema. Entonces lo hago con un cuadro de evaluación. El cuadro de evaluación es cómo voy a evaluar el problema. Entonces, si mi título son la ética contable, si el título es la ética contable, entonces el cuadro de evaluación tiene que describir unos problemas que yo puedo observar. Por ejemplo, el cuadro de evaluación tiene la siguiente situación. Tenemos problema y calificación. Ejemplo, ¿qué se puede derivar del problema en la parte de la ética contable? ¿Qué se puede derivar? ¿Qué creen ustedes? Esa es la idea que yo tengo. ¿Qué se puede derivar? ¿Cuáles serían los problemas que podemos derivar de ahí? Los malos procedimientos que tienen los contadores en las empresas, en un cargo, malos procedimientos. ¿Pero qué tipo de Consecuencias, procedimientos? profe. ¿Qué tipo de También. procedimientos? Ojo, ¿qué tipo de procedimientos? Fraude. Ah, no, entonces los fraudes que hacen los contadores. Muy bien. ¿Qué otro Profesor, problema? sanciones con los entes reguladores, pues en este caso con la DIAN, por ejemplo. Docentes y reguladores. Reguladores. ¿Qué más? ¿Qué otro problema puede haber? Profe, consecuencias legales. ¿Cómo? Consecuencias legales. ¿En qué? A nivel de, digamos, con las autoridades. Y con las autoridades, por ejemplo, con respecto pues al fraude y todas esas sanciones también generan consecuencias legales de autoridad, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién más? Consecuencias legales. Deme otros dos, por favor. Malas prácticas del ejercicio, profe. Malas prácticas del ejercicio. Malas prácticas del ejercicio. ¿Qué otro problema podemos tener? Grandes pérdidas económicas. Grandes pérdidas económicas. Permítame, yo mando este link. Un minuto.
han estado ustedes? ¿Cómo va el semestre? Duro, profe, muy duro. Tenemos muchas actividades por entregar y muy poco tiempo. Lo que pasa es que hay algunos profesores que se ensañan. Qué vergüenza, ¿sí o no? Profe, lo que pasa es que es muy complicado porque dice semestral, pero empezamos en agosto, o sea, empezamos finalizando agosto y terminamos en noviembre, entonces en realidad son como 3 meses para hacer todo. Realmente sí. Profesor, qué pena, yo puedo hacer un paréntesis para hacerle una consultica. Ya hágala ya. Mientras Lo más que eso. pasa es que respecto a lo de Mendeley, en la oficina ya me dijeron que es que yo no puedo instalarlo por el tipo de Office que tengo, entonces ¿yo qué voy a hacer? Ah, no, lo haces con el de. Con el Con las de. referencias de APA, ok. Sí, la de Pues, APA, la de Google. cito normal con APA. Ah, bueno, Pero eso es profe. un camello, el berraco. Sí, sí, es un camello, toca, pero ¿qué Y no más? te las, y no te las, y no te las guarda. No, porque es de licenciamiento y el muchacho me dijo, la verdad, y ya sí no me puedo meter. Y el profe, yo tengo computador, pero mi hijo, tengo y no tengo porque mi hijo le quebró la pantalla. Entonces, grave. Yo se lo instalé al computador de mi Profe, esposa y sí le con dio. con las referencias de Word no se puede trabajar. Sí, claro que sí. Recuerden que dentro de 8 Ah, horas sigo con capacitación. Gracias. Ah, bueno, profe, gracias, era eso, que estaba como preocupada con eso. No, tranquilita. Listo, entonces tenemos malas prácticas del ejercicio. ¿Y cuál era el otro que me dijeron? Sobre los Grandes recursos. pérdidas económicas. Grandes pérdidas económicas. Grandes pérdidas económicas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los problemas que se tienen dentro del proceso. Esto es fácil porque igualmente lo estoy haciendo de manera estadística. A mí la investigación que más dura me da es la investigación cualitativa, no la cuantitativa, porque las cualitativas no hay una manera de identificar el problema. El problema se tiene que identificar a través no de modelos estadísticos, porque eso es un modelo estadístico, sino a través de otras variables. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, el análisis, ¿qué estamos haciendo? El análisis del problema, ¿cierto? Aquí estamos analizando el problema. Listo. Ahora, dentro del análisis del problema, nosotros tenemos esta situación. Hacemos la descripción. Muy bien, entonces, de estos problemas, porque son 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál tendría mayor calificación? Y sería el más importante. ¿Cuál tendría mayor calificación? Profe, pues inicialmente las pérdidas económicas, no. Económicas, profe. Pérdidas económicas. Muy bien. Entonces, el problema principal serían ¿qué? Las pérdidas económicas. ¿Cuál sería calificación 4? ¿Cuál sería calificación 4? Consecuencias Sanción. legales. Consecuencias legales. La 3. Las sanciones con los entes reguladores. Sanciones. La 2. La 2. Y la 1. Entonces, sabemos que eso son unas grandes pérdidas y va dentro de la ¿qué? De la ética contable. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho ya? Análisis del problema y empezamos con la descripción del problema. Entonces, uno de los elementos más importantes es este. No tanto este, acerca del tema de investigación, porque esto está dentro del tema de investigación. Listo. La idea está dentro del tema de investigación. Es esto, el problema de investigación, ¿cierto? Describir el problema es poder decir el que se trata del tema a investigar o el problema observado. Ya tenemos un problema observado. En los objetivos se utilizan verbos de comunicación básico. Bueno, entonces, cuando tenemos un problema observado, nosotros indicamos lo siguiente. Escribir es más difícil que hay para nosotros que somos numéricos. Cuando manejamos mucho número, no somos capaces de escribir. Bien, ya les voy a mandar la plantilla. Les voy a mandar la plantilla para que los que piden plantilla, ya les tengo la plantilla. Muy bien. Entonces, partimos de esto. Primero, problema de investigación. Problema de investigación. Entonces lo cuadro. Recuerden normatividad APA. Cuadro.
12, Times New Roman, para que empiecen ustedes a tener todo este Times New Roman, párrafo doble interlineado, aceptar, listo, aplicamos revisión, referencia, está conectando aquí con referencia, administración de la fuente va a ser APA, sexta edición, listo. Entonces, más difícil es encaminarlo. Recuerde que se deja un espacio para el título, listo. Primero se hace el problema de investigación. Entonces, ¿qué toca? Hacer que la descripción del problema. Bien, entonces, cuando uno describe el problema, tiene que apoyarse en la parte de referenciación bibliográfica, empezar a leer. Listo. ¿Alguien me preguntó alguna cosa? No estoy viendo los correos. No, ok. Entonces, cuando usted empieza a hacer la descripción, nosotros identificamos el problema. Entonces, para poder desarrollar un proceso de proceso de implementación de ética contable, es importante destacar la manera de, entonces aquí como ya hicimos una evaluación del problema, sería de minimizar las pérdidas que componen las pérdidas económicas, minimizar las pérdidas económicas, minimizar las pérdidas económicas que componen los procedimientos de la práctica contable, de la práctica. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Haciendo una qué? Está haciendo una estructuración del problema. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Ahora, cuando tenemos esta variable, vemos los elementos del problema y la formulación. Formulamos, analizamos, describimos y vemos los elementos del problema. Entonces, la definición del problema es el núcleo o naturaleza del problema y la discrepancia entre lo que es y lo que debería ser o la pregunta básica. Entonces, uno puede partir de una pregunta básica. ¿Por qué será que las empresas tienen grandes pérdidas económicas? ¿Cierto? ¿Cuál será el problema del contador? ¿O cuál será el papel del contador? Establecer la distribución. ¿Qué o quién se afecta? ¿Cuándo o dónde? La magnitud, cuánto y la intensidad, la gravedad y las consecuencias. Identificar los principales factores que contribuyen al problema, lo que permitirá delimitar los aspectos. Analizar la factibilidad. ¿Es posible realizar el estudio? Entonces, con este procedimiento, yo puedo realizar ¿qué? Un estudio. Recuerde que el título no es la ética contable. El título se desprende de ¿qué? De la evaluación del problema. ¿Listo? Okay. No hay necesidad que el cuadro quede en el documento, no. Solamente para que puedan ustedes identificar el problema. Entonces, cuando nosotros establecemos la utilidad de la información, debemos ser relevantes. Debe ser constatarse por la percepción de esa situación. Entonces, cuando yo ya tengo lo que quiero investigar, viene lo más interesante, la lectura. Sabemos que este es el problema de investigación y como problema tenemos que referenciarlo. Un problema puede terminar como una pregunta, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando vaya a ver sus documentos, los documentos que ustedes van a tener, les estaré preguntando, ¿y la pregunta problemática dónde está? Porque la pregunta problemática lleva al investigador a tener que en cuenta la situación. Entonces, yo empiezo allá a referenciar.
De los que se acuerdan de hace 8 días lo que estábamos hablando, de la administración de la parte de base de datos. Es importante las bases de datos, porque ustedes en la universidad tienen esa base de datos, biblioteca. Un minuto. Base de datos. Voy a interesar. Me gusta mucho esta. ProQuex. Tiene administración de empresas, financiera, economía. ESCO. Tiene toda la parte de ciencias. ProQuex, bueno, la misma. Contabilidad. Esta tiene contabilidad y auditoría. ProQuex. Esta es la más importante para nosotros. ¿Cierto? Esta. Porque cada una se especializa. Esta. Informática. Estos son bases de datos. Todo eso son bases de datos. Digital Library tiene informática. ProQuest que tiene aeronáutica y astronáutica. Ese ProQuest que tiene agricultura, fisiología, productos de agroforestales. Y va así con toda la parte de la base de datos. Toda la base de datos que ustedes quieran analizar. Esta ESCOP que tiene marketing, contabilidad, banca y finanzas. Entonces, usted puede analizarlo desde una óptica en la base de datos. Entonces, como estoy planteando el problema y estoy desarrollando el problema, tenemos que empezar a investigar frente a esto. Entonces, acá, claves. Ingresamos a la base de datos. Ok. Entonces, lo que hablamos es de grandes pérdidas económicas, que está referenciado a la ética contable. Entonces aquí sería pérdidas económicas por la práctica contable. Pérdidas económicas por la práctica contable. Desarrollo del pensamiento contable. Hacer, ser contable. Hacer o saber contable. Procesamientos de armonía contable internacional, la estrategia europea y la adaptación de la normatividad en España. Una aproximación de la problemática de la ética contable en la globalización. Voy a analizar eso, está muy interesante. Muy bien. Ok. Entonces, nos apoyamos en el texto. Usted se puede apoyar en la base de datos teniendo en cuenta el texto. Ese es el texto en HTML, ¿cierto? Ok, texto HTML. Y aquí es el texto en PDF. Entonces yo puedo analizar el texto en PDF, listo. Entonces lo descargo. ¿Qué hago yo? Yo descargo los textos para que los que vayan a hacerlo, porque buscar un texto es lo más horrible que hay en este planeta. Cuando usted tiene una referencia bibliográfica, buscar el texto es muy horrible porque se le puede perder la referencia bibliográfica a usted. Listo. Entonces práctica profesional y la voy a poner en nueva carpeta y la voy a colocar ética contable. Contable, y el documento lo voy a guardar. ¿Cómo se llama el documento? Una aproximación a la problemática. Listo. Entonces, una aproximación a la problemática. La problemática de la ética contable en la globalización. De la ética contable en la globalización. Bien, tengo que buscar algo referenciado que me ayude a sustentar lo que acabo de escribir, porque lo que nosotros estamos haciendo es que identificar unos factores frente al problema y analizar la factibilidad de poder estudiarlo, porque todo lo que usted plantea tiene que tener esa factibilidad y que sea la utilidad de información que se brinde. Entonces, cuando nosotros hablamos de la definición del desarrollo del problema, la exposición clara del problema constituye la base del desarrollo de la propuesta, el objetivo y la hipótesis. Entonces, con el problema se deriva lo que es el objetivo. ¿Qué es esto? Cuando usted ya define el problema, define los objetivos y hace la justificación, es lo que usted tiene que realizar o entregarme a mí dentro del formato de la primera unidad, que es toda esa parte, la descripción y la parte de la formulación de las preguntas. La pregunta
la pregunta de investigación siempre va en la parte dentro del planteamiento del problema. Y los objetivos son fáciles de elaborar porque ya teniendo el problema justificado se puede hacer. Listo. Es una excusa del otro mundo. Si usted lo hace en una semana, lo hace si se le dedica 1 hora diaria a la semana. Entonces, sabemos que para poder desarrollar un proceso de implementación de ética contable es importante destacar la manera de minimizar las pérdidas económicas que componen los procedimientos en la práctica contable. Esa es la discusión. Listo. Entonces vamos a ver qué tiene el documento. Analizo el documento y dice lo siguiente. Una aproximación de la problemática. Ok. El resumen. Este documento pretende realizar una aproximación a la dimensión moral de la contabilidad y la provisión contable. Nos centraremos en evaluar las consecuencias de la forma de globalización contemporánea. Por ello, su perspectiva es de corte histórico, pero a la vez analítico y conceptual, siendo tan amplia la cobertura de la problemática contemporánea de la contabilidad. Se identifica algunos aspectos de diagnóstico, especificando las relaciones e implicaciones sobre la noción de confianza pública. En ese sentido, se desarrolla un encuadre axiológico de la contabilidad y la relación contabilidad y moral. Luego se plantea el déficit de confianza pública surgido de la crisis que ha generado el estado actual de la penetración de la globalización neoliberal. Las keyword. Contabilidad moral o palabras claves. Contabilidad moral, contabilidad y moral, crisis de la contabilidad pública, confianza pública, instituciones contables y ética contable. Muy bien. Entonces, esta es la introducción del texto. Caracterización axiológica del texto. En ese apartado se busca identificar los vínculos entre la moral y la contabilidad. Listo. En esta perspectiva se ha acentuado y enfatizado las últimas décadas de la globalización del capitalismo. Listo. El desarrollo de la perspectiva económica de la economicista en la contabilidad ha obstaculizado la posibilidad de percibir aspectos y otros atributos del contexto natural y social, así en ciertas intencionalidades que quedan al margen de la información contable, por ende el margen se toma de decisiones. Listo. Aquí hay algo interesante. Entonces, para poder desarrollar una perspectiva de implementación de ética contable, es importante destacar la manera de minimizar las pérdidas económicas que componen los procedimientos de la práctica contable, porque hay algo que me puede servir. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Hay atributos del contexto natural social, así como ciertas intencionalidades que quedan al margen de la información contable. Entonces, ciertas intencionalidades. Entonces, se percibe, recuerden los conectores, se percibe intencionalidades que quedan al margen de la información contable y en la toma de decisiones. Listo, hasta acá. Listo, toma de decisiones. Recuerden, como es un texto que estoy copiando yo para poder centralizar el problema, lo tengo que aplicar en la parte de normatividad, ¿cierto? Entonces, los procedimientos de la práctica contable, se observa las intencionalidades que quedan al margen de la información contable y por ende el margen de la toma de decisiones. Entonces aquí, toma de decisiones, este texto no es mío. Entonces, referenciación, paso a la referenciación, estoy explicando varias cosas, ¿cierto? Referenciación, ya hablo mi Mendeley, o lo voy a hacer con este, no, mejor con Mendeley. Mendeley.
Preguntas hasta el momento. ¿Qué estamos haciendo? Preguntas. No, profe, se le, pues, antecitos de que se cerrara la pantalla, que se mostró lo de Mendeley, se le cayó. No, lo dejé, porque tengo que restaurar la clave porque se me olvidó. Ah, bueno. Ah, ¿cómo vamos a mostrar mi clave, por Dios? Profe, Estamos, yo estoy estamos precisamente, estructurando el texto de la problemática y no estamos afianzándolo con otras opiniones de escritores y de investigadores que afirmen o que hayan generado como esa, se hayan analizado la problemática desde otro punto de vista también. Es correcto. Listo. Dime lo que estaba diciendo. Dime que me está hablando. ¿Quién más? no, profe, le estaba diciendo que tengo problemas con Mendeley porque yo lo instalé la semana pasada, pero llegaba hasta cierto punto. Entonces lo que hice es instalar para poder hacer el paso a paso, pues a ver en qué estaba fallando. Y en el momento de pedir la clave y la contraseña me dice que la contraseña es cerrada. Le di recordar contraseña y le he intentado varias veces y no llega a correo. Ah, listo, eso lo observamos dentro de 8 días. Listo. Sí, señor. Lo observamos dentro de 8 días porque se me olvidó la clave por explicar, se me olvidó la clave. A ver si lo cuadro. Profe, si lo referencias ahí mismo en el Word. Bueno, voy a referenciar pues con el Word, ¿vale? Para que no nos demoremos mucho. Vale. Entonces lo voy a referenciar con el Word. Listo. Casi no me gusta referenciarlo con Word. Bien, entonces la referenciación, insertar cita, agregar nueva fuente. Este es un artículo de revista. Les vuelvo a mostrar. Referenciación, insertar cita, agregar nueva fuente. No es un libro, sino que es un artículo de revista. Voy a editar aquí para colocar los nombres de los autores, apellidos. Vamos a ver los apellidos de estas personas. Está en Google. Entonces, está en la página 27. Muy bien. ¿Ves? La Universidad de Antioquia. Efrén Danilo. Entonces se llama Arixa Buenaventura Efrén Danilo. Apellidos. Efrén. Danilo. Agregar, aceptar, título del documento, una aproximación de la problemática de la ética contable en la globalización, aproximación a la problemática de la ética contable en la globalización. Listo, nombre de la revista, me toca buscarlo acá. Nombre de la revista. Profe, Señora. es que congeló la pantalla y no alcancé a mirar dónde fue que le diste en Excel, en Word, para que te saliera ese recuadro. Claro. Ya mira la pantalla. Ese recuadro. Sí, señor. Ahí yo coloco los datos. Tranquilo, profe. Nombre de la revista. Entonces, la revista se llama Contaduría Universidad de Antioquia. Es el nombre de la revista. Vamos a ver si vamos a lo detallada. Si es el nombre de la revista. Autor, título de la publicación, contabilidad, material publicado. No aparece aquí. Título de publicación. No aparece el nombre de la revista. Vamos a ver acá. En el PDF, si aparece el nombre de la revista. Universidad, clasificación, una aproximación. Aquí hay un problema. Nosotros tenemos que buscar el nombre de la revista. Lo que yo hago a veces para buscar un nombre de la revista es esto. Me voy para Google Académico.
Google académico y coloco el título. Una aproximación de la ética. Buenaventura, aquí está, ¿cierto? Esta es la citación. Este es el número de citaciones. APA, una aproximación, contaduría. Entonces la revista se llama Contaduría Universidad de Antioquia. Tengo que terminar mi historia. Contaduría. Listo. Es el nombre de la revista. El año es de, no aparece el año, buscamos el año. Me dejo de presentar para que no se pueda hacer ese recuadro. Profe, Dime. y siendo uno muy facilista, no puede coger esa norma APA que, por ejemplo, muestra ahí en Google Académico. Pues porque yo lo he hecho en muchos trabajos. ¿Qué? Donde usted buscó fue en Google Académico, Sí. en las comillitas, normas APA, y ya hay referenciar con eso. Mucho cuidado No porque se eso puede. no se referencia muy bien. Ya. No referencia muy bien. Mucho cuidado O porque no sea, puede referencia muy traer bien. errores. Claro, no Sí, referencia muy porque bien por y ejemplo no es. muchas veces lo que yo hizo, usted, pues, o sea, el primero ponen el nombre, luego el apellido, entonces de pronto sí puede tener errores. Claro. Además, compañerita, la verdad, pues como uno de los objetivos principales de estas herramientas que nos ayudan para la referenciación es en el momento de hacer la bibliografía, porque ya ellos nos va guardando pues como todo y nos lo organiza en orden alfabético, no tiene uno que estar como mirando dónde va o entonces en ese sentido eso ayuda mucho. Sí, ayuda mucho. Por ejemplo, la que va a utilizar Google tiene que ser la que utilizar este en referenciación, insertar cita y agregar nueva fuente, no te los administra para nada. Bien, aquí tenemos la problemática. ¿Qué hemos estructurado? El problema. El problema se está cogiendo una estructura. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la estructura del problema, estamos viendo que hay una exposición al problema. Nosotros vemos la base de desarrollo de la propuesta. Como tenemos una base de desarrollo de la propuesta, nosotros identificamos que el problema nos puede ayudar a mejorar esta situación. Como miran, yo hice todo. Ojo, no van comillas, no metan comillas, por favor. Eso no hay. Las comillas no van, solamente con la referenciación. Listo. Como no ha terminado el párrafo, por ende el margen de toma de decisiones, tengo que continuar acá, ponerle una coma acá y continuar o continuar el párrafo para hacer la aislación. Nosotros tenemos que hacerlo bien estructurado. Hay algunos procesos de planteamientos de problema de investigación donde no está claro el planteamiento del problema, donde los Profe, párrafos, señora. qué pena yo interrumpirlo, pero yo estoy mirando que en su cuadro de referencia aparece el programa Mendeley directamente. ¿Por qué? Porque ya lo tenía instalado. Ah, ok. Ya lo tenía instalado. No lo hice por Mendeley porque tengo que abrirlo. Se me perdió la clave. Profe, y otra pregunta, bueno, ahí nos especificaste que no iba por las comas, entonces cuando, por ejemplo, el texto es más largo que, o sea, como en las conferencias de las normas APA nos decían que iba pues como con 2.5 alineado a la derecha o algo así, y que iba en un párrafo diferente, entonces no, igual lo dejamos ahí, así sea más de 40 palabras. Es correcto. Cuando son más de 50 palabras, aquí se miden las palabras. Cuando son más de 50 palabras, tiene que ser un párrafo aparte, con texto aparte. Yo la mandé a la normatividad APA de la universidad. Listo. Bien. Entonces ya estamos planteando el problema. Ahora, ese planteamiento del problema, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto y es nos ayuda a una mayor exactitud frente a la posibilidad de obtener una solución satisfactoria. Incluso cuando tenemos un buen problema, ya aquí cuando tengamos un buen problema, terminemos todo este planteamiento del problema, puedo sacar ¿qué? El objetivo general. El objetivo general nos ayuda a nosotros teniendo en cuenta el planteamiento del problema. Ahora, cuando planteamos el problema, la formulación es la estructuración de la investigación, de forma que uno de sus componentes resultantes parte de un todo y que ese todo forme un cuerpo lógico. Yo ya sé lo que tengo que hacer frente a este proceso.
Hay una cosa que yo he practicado mucho en la parte de investigación y lo he hecho. Yo tomo, son las bibliografías de estos autores. Consulto las bibliografías. ¿Por qué las consulto? Porque la bibliografía tienen un componente que me pueden servir para la investigación. Por ejemplo, esas son las investigaciones. Empiezo a consultar las bibliografías, cuál sería la posibilidad para poder aumentar, ya sea el cuerpo en marco teórico o ya sea para aumentar el cuerpo en el planteamiento del problema, ¿cierto? Eso es algo que se puede hacer, es un procedimiento que es muy transparente también. Listo. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos la delimitación del problema, podemos clarificar el qué y para qué sirve esa situación. Entonces, una descripción del problema es una ambientación de la realidad y por medio de eso se plantea ciertas circunstancias. Se puede hablar de unas características del problema a partir de la hipótesis donde se formula y unas variables de respaldo. Listo. ¿Qué piensan ustedes de este párrafo? Uno tiene que ser muy maduro frente a esto. A ver, ¿maduro en qué sentido? Que si yo le devuelvo el trabajo y le digo, tiene mala redacción, no enojarse, porque uno lo ve perfectamente. Se los digo, yo tengo problemas de redacción muy fuertes, pero igualmente, esas son las debilidades que nosotros tenemos. No todos tenemos buena redacción, no todos tienen buena ortografía, no todos saben colocar una coma, no todos saben expresar bien las ideas, o lanzar bien las ideas, hacer un enlace de las ideas con los conectores. ¿Listo? Pregunta, ¿les queda claro cómo se plantea el problema de investigación? Sí, profe. Sí. Bacano, ¿sí o no? Sí, profe. En el Gracias. momento sí, lo que pasa es que cuando vamos a hacerlo es donde nos bloqueamos. Profe, una pregunta. Para esta primera entrega, ¿con cuántas referencias debemos entregarlo? No les voy a pedir 25. Ojo, 25 es todo el documento, todo el contexto del documento. Las que Sí, necesita o sea, gastar, la entrega final va con 25, las pero que esta necesite primera gastar. entrega. No, las que se necesite gastar, las que se gastó usted. Es que con un problema de investigación se puede gastar 7 referencias. Puede utilizar 7 referencias bibliográficas con el problema de investigación, solamente con el problema. Listo. Y otra cosa, en la donde dice pues que el primer corte y todo eso, decía pregunta general y preguntas específicas. Ojo, espérate. Yo le voy a decir eso. Estas sublíneas, yo les digo cuál es la sublínea a la cual usted pertenece, ¿cierto? Identifique más cercano el tema de investigación. Eso es lo que estamos hablando. Y estamos hablando del tema de investigación y la descripción del problema, ¿cierto? Estamos hablando de esto. Formular las preguntas de investigación principales y específicas. Existe porque las preguntas de investigación es la pregunta problematizadora. Para yo poder lanzar la pregunta problematizadora o terminar la pregunta problematizadora, tengo que terminar todo el texto. Y al finalizar del texto, cuando vaya a finalizar, yo podría preguntar lo siguiente. Podemos preguntarnos, o se puede preguntar, si la falta de la ética contable conlleva a tener pérdidas económicas en una empresa del sector. Ya tengo que ser muy específico, ¿cierto? Específico, ¿por qué? Lo tengo que centralizar. Centralizar en qué contexto lo va a llevar. Centralizarlo en qué grado lo va a tener. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ser muy central, muy concreto. Yo no puedo hablar de las empresas en general, porque en Colombia existe N empresas. Yo no puedo hablar de las MIPYMES, porque en Colombia hay N MIPYMES. Yo no puedo hablar, sino tengo que hablar de un sector específico para hacer la investigación. ¿Me hago entender? En este caso, yo puedo hablar, se puede preguntar si la falta de la ética contable conlleva a tener pérdidas económicas en una empresa del sector manufacturero de la ciudad de Medellín.
este caso tengo que ser específico. ¿Dónde voy a hacer la investigación? ¿Me hago entender? No puedo ser generalizado, porque si yo hago una pregunta generalizada, no estoy llevando ninguna situación. ¿Listo? Se puede preguntar si la falta de la ética contable lleva a las pérdidas económicas de una empresa del sector. ¿Qué define la pregunta problematizadora? Como usted está definiendo el problema de investigación. Si usted es capaz y tiene la habilidad de que el problema de investigación sea bien estructurado, bien factible, bien acercado, porque si usted empieza a decir empresas de todo el sector, no, tiene que ser muy, muy estructurado, muy centrado en el que no quede ninguna duda. Listo. En este caso, yo tendría que aplicar esta investigación ¿en dónde? En las empresas del sector manufacturero de la ciudad de Medellín. Ya estoy centralizando. ¿Cuántas serían? Puede ser Coltejer, Tejicóndor, que ya no existe, pues Coltejer, Fabricato y esta empresa del sector textil, apenas hay como 2 o 3. Se me olvidó. Coltejer, Fabricato y ya. Listo. Preguntas hasta el momento. Esta es la pregunta que están diciendo, problematizadora. Ahora, cuando tienen esto, ustedes establecen los objetivos. Los objetivos. El objetivo es lo más importante. Entonces, yo establezco el objetivo general. Entonces, sería objetivos general y específico. Los objetivos se hablan en verbo infinitivo. Listo. Entonces, ¿qué les voy a mandar? Les voy a mandar la información más la taxonomía de Bloom. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? La taxonomía está por acá. Taxonomía, que la busco. ¿Qué entienden ustedes por verbos? Hay unos verbos que son amplios y suficientes. Profe, de una vez si le queda fácil, porfa, nos envía lo de las normas APA. Sí, claro, es que los tengo que mandar para que sepan cómo se llama. Bueno, ¿qué entendemos por verbos? Sí. Pues son como ¿Cuál es la las importancia acciones del que se van a objetivo? realizar. Acciones que se van a realizar. Son como las opciones que uno se propone a realizar, ¿no? Sí, pero ¿por qué es importante en una investigación los verbos? Porque son en infinitivo, ar, ir. No, sí, ¿por qué es importante los objetivos? Porque son como los que nos plantean qué es lo que vamos a realizar durante la investigación y cuál es el objetivo que queremos realizar, ¿no? Sí, claro, es cierto. Las metas. Eso es como una especie de meta. Nosotros, cuando hablamos de la taxonomía de Bloom, yo lo pongo aquí, segundo semestre, taxonomía, lo voy a poner aquí. La taxonomía de Bloom es un compendio de todos los verbos que utilizamos para la parte de poder plantear el objetivo. Realmente, nosotros, por ejemplo, en mi caso, siempre utilizamos los mismos verbos. Esta es la taxonomía. Siempre utilizamos los mismos verbos. Están divididos en estas escalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conocimiento, evaluación, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Comprensión, aplicación y evaluación. Cuando aplicamos el verbo, el objetivo general tiene que tener un verbo amplio y suficiente y de fuerza que permita mejorar ciertas condiciones. Yo sé que el problema que estamos planteando es que si la práctica de ética contable lleva a las pérdidas económicas de una empresa del sector manufacturero. Listo. ¿Qué verbo podemos utilizar como objetivo general? En este caso, ¿es de conocimiento? No, porque no quiero conocer. Porque yo puedo decir, bueno, ¿será que el objetivo general tiene que ver con el conocimiento? Listo. Conocimiento. Conocer cuáles son las faltas o cuáles son las variables de la falta de ética contable que lleva a las pérdidas económicas de una empresa. ¿Será de conocimiento? Profe. Puede ser de conocimiento o de qué? De análisis. ¿Me hago entender? El verbo que usted coloque conlleva ¿qué? A la investigación. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien.
Profe, Entonces, dime. Dime. Bien, entonces, conocimiento o análisis. Este analizar no podemos utilizarlo, ¿cierto? O podemos utilizarlo también. Entonces aquí, objetivo general, analizar. ¿Qué vamos a analizar? Entonces, el problema tiene que hablar de el análisis. Toda la parte del problema tiene que hablar del análisis. Entonces, nos podemos preguntar, o podemos identificar. Entonces, aquí el problema tiene que hablar de análisis. Entonces, analizar los principios o variables, analizar las variables de la ética contable que llevan a las pérdidas que llevan a las empresas a tener pérdidas económicas que llevan a las empresas del sector textil analizar las variables de la ética contable que llevan a las empresas del sector textil a tener pérdidas económicas en un periodo de tiempo. Listo. ¿Qué pasa? Como planteé el objetivo general, si el planteamiento del problema estamos hablando de variables, porque aquí podemos hablar de las variables. Entonces, para poder desarrollar un proceso de implementación de ética contable es identificar y destacar la manera de minimizar. Entonces, yo tengo que hablar de aquí, en el planteamiento del problema, tengo que hablar de, existen variables, todo el documento de planteamiento del problema tiene que tener algo de variables. Y la pregunta problematizadora tiene que tener algo de variables. Nos podemos preguntar si la falta de, podemos preguntarnos, se puede preguntar qué variables de ética contable muestran variables de ética contable tienen los profesionales que llevan a tener pérdidas económicas las empresas del sector manufacturero, aquí es el sector textil, vamos a poner sector textil de la ciudad de Medellín. Tiene que tener mucha relación el objetivo general, el planteamiento del problema para que tenga una coherencia. ¿Me hago entender? Preguntas. Profe, Dime. ¿usted nos puede por favor compartir como ese pastel para tenerlo en cuenta para la entrega que nos estábamos dando las diapositivas y luego Word, por favor? Pero si no se ha terminado, me toca terminar todo el objetivo, todo el planteamiento del problema, No, todo esto. el otro Word que usted estaba mostrando, nos estaba mostrando lo del planteamiento del problema y todo, que tiene como, pues como si fuera un pastel muy chévere que yo vi, que usted estaba mostrando. Ese profe. Sí. Sí, muchas gracias. Tengo que mandar. Dale. Preguntas. Profe, Ninguna. ¿la grabación queda subida acá en Teams o la sube en plataforma de la universidad?
Hay un pequeño En el aula. problema. Las grabaciones, lo que estoy haciendo con todos los grupos es mandándosela y pasándosela y pasarla a YouTube, porque las grabaciones no se dejan, no se comparten. No sé, no he podido saber cómo se comparte. Ha sido como difícil. Yo la estoy compartiendo en YouTube y se la estoy mandando, la estoy descargando y mandando. Ya he mandado varias. Bien. Profe, en la plataforma que dice que la primera entrega es para el día de hoy. No, es para el día. ¿Qué dijimos? La fecha de la entrega es ¿cuándo? 20 de septiembre. 20. Puedo moverla hasta por lo menos el 25 de septiembre, no hay problema. Pues no alcanzan el día de hoy a hacer esto. Hasta el 25 de septiembre lo podemos hacer. Es que Ay, no le sí. modifico todavía. Listo. Por favor. Profe, también es las diapositivas que estás, donde dice, pues, que tenemos que entregar, claro. por favor. Gracias. Preguntas de esto. Ninguna, muy bien. Cuando ya tengo planteado el general se convierte en ¿qué? En título. El título. Entonces aquí, ¿qué título voy a colocar? Entonces el título sería ¿qué? Análisis. Entonces aquí el título sería análisis. Análisis de variables. Análisis de variables de ética contable que llevan análisis de variables de ética contable que llevan a la pérdida económica o a las pérdidas. Que llevan a las pérdidas económicas de las empresas del sector textil de Medellín. Ese es el título. ¿Vieron la relación que tiene el título con el planteamiento del problema? Bien. ¿Sí o no? ¿Les queda claro? Sí. Ok. Ahora, los específicos. Mucho cuidado con esto. Si usted coloca 5 específicos, tiene que desarrollarlos. Yo les sugiero que sean 3 específicos. 3 específicos que tengan relación con el objetivo general. 3. ¿Listo? ¿Por qué 3 específicos? Porque el específico es lo que usted va a hacer en este punto. Diseño metodológico no, análisis, organización, recolección de datos. Este punto determina la población muestra, se lo va a explicar, metodología, investigación, permite adecuar el objetivo. Define el tipo de investigación que permita desarrollar adecuadamente los objetivos. Entonces define el tipo. Entonces, plantea la técnica laboral, construir plan de recolección de datos, eso lo construimos después. Conclusiones, recolectación de los datos. Bueno, entonces, los específicos tienen que tener relación porque es el procedimiento que usted va a hacer dentro de su modelo de investigación y lo tiene que alcanzar. Si en los específicos usted coloca, por ejemplo, voy para la taxonomía de Bloom. Entonces, por ejemplo, recuerde que los específicos tienen que tener relación para poder yo aplicar el instrumento, la encuesta. Entonces, el específico sería identificar los procesos o identificar los valores éticos que deben tener los profesionales contables, no podemos colocar en Medellín, que tiene que los profesionales contables en la universidad identificar los valores éticos que tienen los profesionales contables en la universidad para minimizar
minimizar las pérdidas económicas. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer acá? Ahí analizar Analizar. para Es poder correcto. Analizar. Y este análisis me lleva a un instrumento. El instrumento que tengo que aplicar aquí puede ser una encuesta. Puedo hacer una encuesta a contadores, ¿cierto? Una encuesta a estudiantes o puede ser una encuesta a profesores. Pero como son principios éticos, yo puedo entrevistar a empresarios del sector textil que me digan a mí cuáles son los valores éticos que eviten la minimización de pérdidas. ¿Me hago entender? El objetivo que usted coloque aquí es el instrumento que tiene que aplicar. ¿Entendible hasta ahí? Instrumento es la encuesta. ¿Dudas? Aquí puedo aplicar, con este puedo aplicar un instrumento, una Likert, o puedo poner una encuesta semiestructurada. Estructurada, porque estoy tratando de identificar valores de principios éticos. Muy bien, hasta acá es el trabajo. Yo que le sugiero que plantee los objetivos específicos y vislumbre que si con una sola encuesta o con una sola Likert puede analizar todo eso. ¿Me hago entender? Con una. Profe, una pregunta, ¿qué es Likert? Likert es una encuesta. Likert es una encuesta, un tipo de encuesta que sirve mucho para modelo cuantitativo y cualitativo. Listo. Es una encuesta. Aquí estoy adelantando temas de la encuesta. Profe, pero entonces ahí al ladito no hay que poner como qué es lo que se va a implementar para eso, para el objetivo. No. Eso es el ejemplo. No. Ese es el ejemplo. Yo lo coloco así porque yo lo he manejado así. En la investigación que hice para la maestría, yo lo manejé así. Lo manejé. Yo sé que tengo que poner una identificación, puedo utilizar una Likert, pero en el objetivo general no. Porque esto va ligado al método, la metodología, que es el tema después que tienen que entregar. Listo. Aquí lo pongo como ejemplo, incluso lo coloco como rojo. Rojo para que sepa que es un ejemplo. Ese es el objetivo. Para poder llegar a ese objetivo, aplico la Likert y analizo el resultado. Listo. Dudas que tengan, contadores. ¿Más dolor de cabeza? ¿Más sueño? ¿Más trabajo? Y profe. Más preocupaciones, profe. Preocupación. Fácil. ¿Cuánto me tardé yo haciendo eso? ¿Una hora? Planteé problema. Una hora. Profe, yo tengo una duda. La entrega, supongamos, ¿cierto? Que usted es tan lindo que es para el 25, ¿cierto? Gracias por darme flores. Entonces, digamos, dentro de estos días, y digamos yo para de aquí a pasado mañana ya lo tengo listo, te lo puedo enviar, pero ¿en qué horario nos podemos organizar? Tú estabas diciendo que los sábados. Los sábados, ¿sí? porque en semana estoy con todos los virtuales. ¿Y los sábados de qué hora? Por lo menos este sábado nosotros no tenemos clase. ¿Tú tienes algún tiempo? Mañana, el sábado no tengo clase. Yo el sábado tengo clase de. Yo tengo investigación tengo 2 opciones de grados a las 2 de la tarde, que tengo que analizarles el trabajo a ellos. Es lo mismo que ustedes van a hacer. Ellos tienen que ser mucho más concretos. Si ustedes aplican esta parte para su opción de grados y lo hacen como yo lo estoy haciendo con metodología, lo que tiene que cambiar es muy poquito. Entonces el sábado a las 2 de la tarde tengo opción de grados, revisión. Y por lo menos a las 3 de la tarde les puedo ayudar. Por eso entre las 3 y las 4 les puedo ayudar porque yo tengo clase a las 4:30. Bueno, profe. Entonces, ¿ideal mandarte el trabajo antes o mientras estemos ahí? Es mejor que lo mande antes porque yo puedo leerlo y enviarle las cosas. Bien, analizar, listo, profe. Listo, muchas gracias. Listo. ¿Alguna duda? Ok. Profe, cuando se dice que se mande sería el correo o se sube a la plataforma.